gente de YouTube, que están aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Yo estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ariel González, a MJ, y a Mr. Nemesis. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción onlyreade copyright novela web. Capítulo 505. CH13, 24, 505. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Shimura Danzo se movía entre las ramas más altas como una sombra fugaz, sus vendajes ondeando mientras atravesaba el aire húmedo con el único propósito de evadir. Todos sus subordinados se habían quedado atrás para interceptar a las fuerzas de la aldea oculta de la hoja que lo perseguían. Y como no estaba siendo acosado por decenas de ninjas de la hoja, habían cumplido con sus expectativas. En cambio, solo dos estelas verdes y azul grisáceas lo perseguían. Ataque Kakashi y Midguys movían en perfecta sincronía, destrozando la corteza de los árboles mientras se apresuraban a acortar la distancia. No esperaba que sus subordinados detuvieran a dos de los Chunin más peligrosos de la aldea oculta de la hoja. Sin embargo, sí lo esperaba de Orochimaru, pero al ver que no tenían ni un rasguño, el traidor sin escrúpulos los había dejado pasar solo para fastidiarlo. Danzo frunció los labios, visiblemente disgustado. Lo único positivo era que escapar habría sido mucho más difícil si, en lugar de los dos Chunin que lo perseguían, hubiera tenido tres. Su último encuentro con Itachi y sus malditos ojos no había sido nada agradable y lo había obligado a recuperarse durante meses, sin poder usar sus poderes durante largos periodos. No miró atrás. Metió la mano en su túnica y movió la muñeca. 3 shuriken silbaron en el aire, imbuidos de chakra de viento para aumentar su velocidad. El Sharingan prestado de Kakashi giró, siguiendo el brillo plateado de las hojas giratorias. No aminoró la marcha y solo inclinó la cabeza una fracción de pulgada, permitiendo que uno pasara silbando junto a su oído, mientras que su propio kunai interceptó los otros dos en una lluvia de chispas. Si hubiera sido cualquier otro shinobi, el kunai lo habría atravesado, provocando su decapitación. El árbol que estaba debajo de Gai estalló, y el tronco se agrietó como si lo hubieran cortado con un hacha. Vendaval de hojas tempranas. El viejo cuerpo de Danzo se retorció en el aire, desenvainando su espada bastón en un instante. Canalizó una fina ráfaga de viento hacia la hoja y golpeó el talón de Gai. La colisión generó una onda expansiva circular que arrancó el follaje de una docena de árboles. Gai aprovechó el impulso para dar una voltereta hacia atrás, aterrizando en una rama inferior, mientras que Danzo usó la fuerza para impulsarse aún más lejos, adentrándose en la espesura. El bosque favorecía las maniobras evasivas de Danzo, así que Kakashi terminó de sellar los sellos y juntó las manos con fuerza. El terreno cambió en el instante en que sus sandalias tocaron la tierra. El suelo rugió al levantarse la tierra formando 3 enormes cabezas de lobo que se abalanzaron hacia arriba, con las fauces cercenándose para atacar los pies de Danzo. Para evitar las fauces de tierra, Danzo se vio obligado a lanzarse hacia el suelo del bosque. Sin embargo, Kakashi ya había pasado a su siguiente jutsu, su mano brillaba con una luz azul irregular y chirriante, que recordaba a 1000 pájaros. Liberación de relámpagos. Chidori, el chakra de rayo puro se concentró alrededor de su mano hasta hacerse visible. Era el ninjutsu especial de ataque Kakashi. El cortador de rayos zumbaba con la intensidad suficiente para hacer vibrar el aire. Su figura trazó una línea azul en el aire hacia el esternón de Danzo. Tejía sellos a mano. Liberación de viento. Gran esfera de vacío. Danzo exhaló una enorme e invisible bolsa de aire comprimido. El viento se encontró de frente con el rayo. El ataque de Kakashi, el cortador de rayos, atravesó la esfera de vacío hasta que casi todo su brazo quedó dentro, pero no pudo avanzar más. Las energías de los dos jutsu de rango B chocaron entre sí.
La hierba de abajo se aplastó contra la tierra, y el suelo mismo crujió bajo el tormento. Al final, el viento triunfó sobre el rayo, pero el chakra concentrado del rayo del Chidori y la habilidad detrás del Jutsu lograron consumir suficiente oxígeno como para provocar una explosión dentro de la esfera. El viento avivó las llamas, empapando indiscriminadamente a ambos bandos con su calor. Cuando la explosión de fuego se disipó, Gai vio su ventana. Estaba a 20 pasos de distancia, con los músculos tensos bajo su mano verde. El aire a su alrededor chisporroteaba mientras metía la mano en su cuerpo y localizaba las 8 puertas de chakra que regulaban su flujo, abriendo las 3 primeras a la vez. Primera puerta. Puerta de apertura, ubicada en el hemisferio izquierdo del cerebro. Segunda puerta. Puerta de la sanación, ubicada en el hemisferio derecho del cerebro. Y finalmente, ubicada en la parte superior de la médula espinal. Tercera puerta. Puerta de la vida, ábrete. Un resplandor verdoso cubrió su cuerpo mientras su piel se enrojecía debido al aumento acelerado del flujo sanguíneo y a la elevación de su presión arterial por encima de los niveles humanos. El sudor que caía al aire se evaporó al instante, envolviendo a Gai en una niebla blanca mientras avanzaba. Desapareció. Las décadas de experiencia de Danzo le gritaban que corría grave peligro. Incapaz de moverse en el aire, se arrancó las vendas del ojo para revelar el primero de sus poderes prestados. El Sharingan brilló en rojo con sus 3 tomoe, y de repente, el mundo pareció ralentizarse para él. Danzo respiró hondo. Jamás había experimentado nada parecido, ni siquiera en su mejor momento como Chunin. Fue solo un instante y solo una habilidad de los ojos, pero comprendió de verdad por qué las aldeas de la región ordenaban a sus hombres huir si se topaban con un Uchiha portador del Sharingan. Sus ojos se fijaron en Gai, que volaba por los aires hacia él. La visión del Sharingan, que ralentizaba todo, solo conseguía que la noble bestia verde de la aldea de la hoja pareciera moverse a un ritmo normal, que para los demás seguía siendo vertiginoso. Entonces, Danzo se hizo una pregunta. ¿Era su cuerpo capaz de reaccionar a su visión mejorada? Era demasiado viejo para estar en el campo de batalla y, a diferencia de Hiruzen, el paso del tiempo no había sido benévolo con él. Ya habían pasado más de 10 años desde que había podido moverse a la velocidad que alcanzaba en su mejor momento. Eso habría sido un problema hace unos días, pero ahora... Gai atacó con una ráfaga de 12 golpes en cuestión de segundos, cada uno con la clara intención de matar. Danzo alzó su bastón espada y paró cada golpe como si su edad no afectara su físico. A pesar de la presión, Danzo mantuvo la calma. Permitió que la patada final de Gai impactara en su antebrazo, aprovechando el impacto para deslizarse hacia atrás mientras recuperaba un par de shuriken y, mediante la respiración, canalizaba chakra de viento a través de ellos para crear shuriken fuma compuestos enteramente de chakra de viento. Liberación de viento. Aspa de vacío. Los shuriken imbuidos de viento cortaron el aire mientras se dirigían hacia Gai. Este extendió la mano para sacar un par de nunchakus, pero antes de que pudiera usarlos para defenderse, Kakashi apareció frente a él, clavando con precisión un kunai en el centro del primer shuriken y luego usándolo para detener el segundo. Kakashi cerró su ojo izquierdo, con la respiración tranquila. Observó el ojo derecho de Danzo, que ahora lucía un Sharingan similar al de su ojo izquierdo. Eso es, y Kakashi asintió ante la última palabra de Gai. Ese ojo era el ojo robado de Uchiha Shisui. Por primera vez, la aldea oculta de la hoja tenía pruebas concretas de que Danzo había robado un Sharingan y, por lo tanto, pruebas concluyentes de que él era el responsable de la muerte de Shisui. Sin embargo, la pregunta era, ¿por qué solo un ojo? A Shisui le faltaban ambos ojos, así que ¿por qué solo le había trasplantado uno? ¿Fue por la carga de chakra? Aquellos que no pertenecían al linaje Uchiha con un ojo trasplantado no podían desactivar el Sharingan, lo que hacía que mantener un solo ojo fuera una carga en sí misma. 2 ojos requerirían el doble de energía. Kakashi también recordó la repentina aparición de Orochimaru, lo que le planteó una pregunta. ¿Acaso Danzo le había vendido los ojos a él o a otra persona? Podría haber varias posibilidades sobre lo que le había sucedido a ese único ojo. Hay algo más que también anda mal, dijo Kakashi, volviendo a abrir su ojo izquierdo. El flujo de chakra dentro de Danzo era diferente al de un hombre de su edad. Aunque Danzo era un Chunin, Kakashi tuvo la oportunidad de observar a otros Chunin de edad avanzada. El chakra era producto de la energía física y espiritual en partes iguales. El deterioro físico era una parte normal del envejecimiento, y con él venía una reducción de la energía física. Cuando una de las dos energías disminuía, un shinobi no podía generar tanto chakra como en su mejor momento.
Además, el desequilibrio entre ambas energías provocó una disminución en la calidad del chakra. Así, aparte de carecer de la cantidad anterior, la cantidad reducida de chakra ni siquiera era de la misma calidad que la que habría tenido un shinobi en su mejor momento. Los shinobi usuarios de chakra no podían escapar de los efectos devastadores de la edad. Podían retrasar esos efectos mediante un entrenamiento diligente y la autoevaluación, pero no podían evitarlos por completo. Algunas personas alcanzaron un nivel de rendimiento tan extraordinariamente alto que mantuvieron su poderío hasta una edad avanzada. Lo que Kakashi vio en Danzo fue un flujo y una vitalidad de chakra propios de un Chunin 15 años menor que él. Sin embargo, Kakashi recordaba claramente haber visto a Danzo años atrás durante un incidente, y aquel hombre de la generación del tercer Hokage no tenía ni de lejos el flujo de chakra que mostraba ahora. Algo había cambiado en aquel hombre desde que había huido del pueblo. Sentí que bloqueó mi ataque anterior con demasiada facilidad, dijo Gai. En cualquier otro caso, habría parecido arrogante, pero viniendo de él, fue una declaración sincera. Supongo que solo tenemos que esforzarnos más. Este es un reto, y debemos superarlo para ser mejores que ayer. Kakashi suspiró. Tan solo escuchar esas palabras lo cansó. Observó cómo Danzo daba media vuelta y reanudaba su huida en lugar de seguir luchando, y Gai lo siguió de cerca. No sé qué se ha hecho a sí mismo, pero con su chakra y ese ojo robado, tenemos que tratarlo como un oponente mucho más fuerte, dijo Kakashi. ¿Quieres que lo examine? Preguntó Gai mientras más niebla se elevaba alrededor de su cuerpo. Kakashi asintió, con su ojo natural fijo en su objetivo. A por él. Buscaré oportunidades para atacar o crearé oportunidades para ti. No podemos permitir que escape de aquí con vida. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3. Votar quedan 2. Capítulo 506. CH13, 25, 506. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Ninguno de los dos bandos deseaba que la batalla se prolongara. Para Gai y Kakashi, cuanto más lucharan, mayores serían las posibilidades de que Danzo aprovechara el caos para escapar. Para Danzo, una batalla prolongada aumentaba las probabilidades de resultar herido o de que llegaran refuerzos del bando de la aldea oculta de la hoja. La batalla debía terminar rápidamente y ambos bandos actuaron con eso en mente. Danzo sintió una ligereza que no había experimentado en décadas. Las células injertadas del primer Hokage llenaron su cuerpo de una vida renovada y vigorosa. Corrió por el bosque como el viento. Por mucho que se esforzara, su cuerpo parecía tener más que ofrecer. Su chakra vibraba. ¿Cuándo fue la última vez que pudo moverse con tanta libertad? Además, el Sharingan de Uchiha Shisui le otorgaba una percepción cinética que jamás había tenido en su mejor momento. Ya no necesitaba reducir la velocidad por miedo a la visión de túnel mientras se movía entre los árboles como una cinta de seda. Sin duda, este fue el momento más fuerte que Danzo haya vivido jamás. Cuarta puerta. Puerta del dolor, ábrete. Sin embargo, al darse la vuelta, Gai era una mancha borrosa de luz esmeralda. Una niebla blanca emanaba de su cuerpo y cada uno de sus pasos hacía temblar la tierra. Danzo podía rastrearlo antes, pero ahora, incluso con el Sharingan, el hombre era un fantasma cuyos simples pasos provocaban destrucción. ¡Qué hombre tan ridículo! Danzo no quería ser cazado. Su pecho se expandió como un fuelle al inhalar. Liberación de viento. Explosión de vacío dio vueltas sobre sí mismo mientras exhalaba el aire comprimido en una solitaria ráfaga de viento. La amplia media luna surcó el bosque aullando, atravesando decenas de árboles a su paso y alcanzando a Gai, donde pareció cortarle la cintura justo cuando estaba a punto de impulsarse desde un árbol. Pero no hubo grito ni rastro de sangre. La imagen residual se desdibujó y se estiró, fundiéndose en una mancha sin sentido. Los dedos de Danzo se crisparon al oír el estallido de la madera y apenas tuvo tiempo de ver a Gai abalanzándose sobre él con el rabillo del ojo. Con agresividad, blandió su bastón espada con una ráfaga de chakra de viento. Puño fuerte. El puño de Vajra. El puño de Gai se envolvió en un remolino verde al estrellarse contra la densa ráfaga de viento. Por un instante, lo detuvo por completo antes de que se descontrolara bajo la presión y estallara en todas direcciones, haciendo que las hojas circundantes danzaran violentamente. La defensa de Danzo funcionó, pero Gai no bajó el ritmo. Se agachó, golpeó el suelo con las manos para girar rápidamente y levantar ambas piernas. Viento que se enrosca en las hojas.
Generó suficiente viento como para despejar las hojas caídas del suelo, arrancar la hierba y levantar tierra y sedimentos. La primera patada fue bloqueada por la espada bastón de Danzo, lo que lo hizo retroceder e hizo que el segundo golpe fallara. Danzo logró aprovechar el impulso de su tropiezo para esquivar la tercera patada, pero la cuarta impactó de lleno en su cadera. Guy giraba tan rápido que ya había asestado 3 golpes más antes de que Danzo saliera volando. Tosió involuntariamente mientras los temblores recorrían su cuerpo, pero logró realizar sellos con las manos cuando vio a Guy ponerse de pie y lanzarse hacia él con una velocidad y un control corporal aterradores. 3 kunai con sellos explosivos atados silbaron hacia Danzo mientras este realizaba sellos con las manos, lanzados en el momento justo. Guy estaba sobre él, y necesitaba completar su jutsu si quería defenderse del Junin, pero no podía simplemente ignorar los sellos explosivos. Por suerte para Danzo, su chakra estaba en plena actividad, así que abandonó la velocidad cuidadosamente practicada con la que solía controlarlo. Si lo forzaba demasiado, corría el riesgo de perder el control. Su capacidad para controlar físicamente su chakra había disminuido con la edad, así que redujo la velocidad. Danzo no lo había probado, pero sabía que existía la posibilidad de recuperar esa velocidad con los injertos celulares, así que accionó su chakra mucho más rápido. Obedeció a su control a la perfección, tal como lo hacía cuando era joven. El ninjutsu fue un éxito. El chakra de viento se acumuló en sus pulmones mientras inhalaba. Simultáneamente, blandió su bastón espada para liberar una fina ráfaga de viento que cortó las etiquetas de papel antes de que pudieran explotar. Liberación de viento. Gran esfera de vacío. Danzo exhaló una enorme y deformada bocanada de aire que actuó como una pared física en el momento en que sus pies tocaron el suelo. Sin embargo, los kunai que Kakai había lanzado eran una finta. Elemento tierra. Jutsu cazador de cabezas. La tierra bajo las sandalias de Danzo se agitó justo cuando tocó el suelo. Kakashi alzó las manos para agarrar el tobillo de Danzo, con la intención de inmovilizarlo. Quería derribarlo o al menos hasta la cintura, pero Danzo logró detenerse antes de que llegara a sus rodillas. Clavó su espada en la tierra y lanzó una intensa ráfaga de viento. Kakashi, que había sido desenterrado, desapareció en el último momento, pero no salió ileso, y aunque la explosión liberó inadvertidamente a Danzo, no fue suficiente para ponerlo a salvo. Quinta puerta. Puerta del límite. Ábrete. Un escalofrío recorrió la espalda de Danzo cuando la esfera de viento de rango B explotó como un globo de juguete. Guy emergió de detrás de ella, ileso. Danzo parpadeó. Guy estaba de repente a tiro de piedra. No había tiempo suficiente para hacer sellos de mano, así que apretó su bastón espada construido con metal conductor de chakra y forjado por maestros armeros en conjunto con Fuinjutsu para facilitar el Kenjutsu y canalizó chakra a través de él para enviar una pequeña pero comprimida masa de aire en lugar de parar los golpes. Cuando el puño de Guy estuvo a punto de impactar contra su mandíbula, una repentina ráfaga de viento a alta presión empujó el brazo de Guy 1 centímetro hacia la izquierda mientras Danzo giraba la cara en la otra dirección. Los siguientes 3 golpes ya venían en camino. Danzo logró bloquear uno, pero los 2 siguientes lo alcanzaron. Uno en el estómago y el segundo en la parte superior del pecho. Este último hizo que Guy frunciera el ceño. Danzo salió despedido hacia atrás, sus botas dejando profundas marcas en el vidrio vitrificado. Una pared rocosa triangular surgió de repente detrás de él y, en el instante en que chocó contra ella, brazos y manos de tierra emergieron de la superficie y lo inmovilizaron contra el suelo. A pocos metros de distancia, Kakashi estaba arrodillado con las palmas de las manos apoyadas en el suelo. Ahora. Gritó. Guy desapareció de la vista como si hubiera utilizado el jutsu de parpadeo corporal, pero fue un movimiento puramente físico. Ascenso destructor de rocas de hojas. Guy golpeó el pecho de Danzo con el codo, apoyándose con el otro brazo. La pared de tierra tras ellos estalló al sentir la fuerza del impacto. Las costillas de Danzo se hundieron bajo la presión un poco antes de que atravesara los árboles y creara un cráter en el suelo al impactar. Danzo sintió un dolor inmenso al obligarse a ponerse de pie. Su ropa estaba hecha jirones, dejando al descubierto la parte superior de su cuerpo, lo que hizo que el dúo de Junin de la aldea de la hoja, que estaban a punto de lanzar su siguiente ataque, se detuvieran. Marcas blancas con forma de ramas se extendían por todo su cuerpo, partiendo de su pectoral derecho. Las ramas se dividían en ramificaciones más pequeñas y se extendían hasta la parte baja de su cintura y piernas. Eso, por sí solo, no detendría a los 2 Junin.
Lo que los hizo detenerse, sin embargo, fue el lado derecho de su pecho, blanco como el hueso, donde el rostro de un hombre sobresalía de la piel. Así que, eso fue lo que pasó, dijo Guy. Sentí algo extraño cuando lo golpeé ahí. ¿Qué es eso? Preguntó Kakashi. Contempló el rostro en el pectoral deformado con su Sharingan, notando una tenue señal de chakra ajeno que había pasado por alto al examinar el cuerpo de Danzo. Esta se fusionó con el chakra de Danzo para crear un nuevo chakra combinado que circulaba predominantemente por todo el cuerpo. Este nuevo chakra era el mismo chakra vigoroso que Kakashi había percibido anteriormente. No parece herido. ¿Crees que esa cara espeluznante tenga algo que ver? Dijo Guy frunciendo el ceño. Kakashi no lo sabía, pero podía intuir que así era. Danzo había recibido un golpe que heriría incluso al Chunin más resistente, pero parecía bastante ileso, salvo por la sangre que le corría por la comisura de la boca y un enrojecimiento que ya estaba desapareciendo. Danzo no estaba contento de haber recibido el golpe, pero estaba satisfecho con la rapidez y eficacia con que su cuerpo se estaba recuperando. El dolor en la cadera del ataque anterior había desaparecido por completo, sin rastro de rigidez. Era como si no le hubieran golpeado. Cuando Orochimaru le trasplantó las células del primer Hokage, la serpiente le advirtió de los riesgos y de que cualquier beneficio dependería totalmente de la aceptación de las células por parte de su cuerpo. Al ver el chakra revitalizado, sus efectos en su cuerpo y ahora un factor de curación innato, parecía que su cuerpo era compatible con las células del primer Hokage. Incluso resultaba útil con el Sharingan, que consumía chakra constantemente. Miró a Kakashi y se preguntó cómo el joven podía vivir con su Sharingan implantado, dado el enorme consumo de chakra que tenía ese ojo. Sin embargo, valió la pena. Si no fuera por el Sharingan, Danzo no habría podido seguir a Guy con tanta precisión. Gracias a él, podía rastrear el movimiento del chakra en el cuerpo del especialista en Taijutsu para predecir sus movimientos y reaccionar en consecuencia. Los dos jóvenes Chunin estaban empleando la táctica del martillo y el cincel. Guy era el martillo, implacable y poderoso. Kakashi era el cincel, la mente más serena y fría que se aseguraba de que la fuerza del martillo estuviera concentrada y diera en el blanco. Seguir luchando contra ellos era peligroso a pesar de su mejoría. Kakashi era una mente brillante, un estratega de batalla excepcional. Con el tiempo suficiente, idearía un plan letal. Sabía que no se rendirían, así que tenía que despejar el tablero si quería tener alguna posibilidad de escapar. Danzo inhaló profundamente y sintió algo duro en la garganta. Metió la mano en la boca y extrajo el extraño objeto. Observó una pequeña rama de madera con una sola hoja verde en la mano. Por un instante, se preguntó si se la había tragado durante la pelea, pero entonces vio la carne rosada y la sangre roja en la base de la rama, como si hubiera estado adherida a la mucosa de su garganta hasta que la extrajo. Sintió el sabor a hierro en la lengua y escupió más sangre en la palma de la mano, pero el líquido rojo se convirtió instantáneamente en serrín grueso que frotó entre sus dedos. Sin duda, era madera la que provenía de su interior. El límite de linaje especial del primer Hokage. Elemento madera. No podía ser otra cosa. Tocó una de las ramas blancas que cubrían su cuerpo. Hacía apenas unas horas, era solo piel blanca, igual que la de al lado, pero ahora la sentía un poco más rígida. Solo habían pasado unos días desde la operación, y recordó las palabras que Orochimaru le había dicho al día siguiente. Las probabilidades de rechazo seguirán siendo altas hasta que tu cuerpo se acostumbre a las nuevas células. Puede que tarde un tiempo, así que si no quieres que las cosas salgan mal, toma el medicamento y no te esfuerces demasiado. Toda la ilusión previa por la compatibilidad con las células trasplantadas se desvaneció. Tenía que terminar esta lucha ahora. Danzo respiró hondo y sintió que sus canales de chakra ya estaban calientes y flexibles. A su edad, habría tardado mucho más, pero las células injertadas habían acelerado enormemente su cuerpo. Ha pasado mucho tiempo, dijo con voz áspera mientras juntaba las manos con fuerza para formar sellos manuales, provocando ráfagas de viento al llevar su chakra al límite. El bosque comenzó a vibrar al intensificarse el viento. Acumuló una enorme cantidad de chakra en sus pulmones, expandiendo su pecho al doble de su tamaño normal. Hacía muchísimo tiempo que no usaba un ninjutsu de rango A, y se preparó para el esfuerzo y la tensión que siempre ejercía sobre su cuerpo, pero no llegó a manifestarse, al menos no al nivel que recordaba. En cambio, lanzar uno de sus ninjutsu más exigentes parecía proporcionarle la misma euforía que muchos sentían al usar ninjutsu de rango B, solo que mucho mayor. Sentía el primer Hokage lo mismo cada vez que usaba ninjutsu de rango A. Liberación del viento.
Masacre del huracán demoníaco. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 2. Comentario. Votar quedan 2. Capítulo 507. CH13, 26, 507. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita Patreon @patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Una colosal esfera semitransparente de chakra a presión vibraba a una frecuencia tan alta que los frascos de vidrio en las bolsas de Kakashi y Gai se hicieron añicos al instante. La esfera no era sólida, pero aún así era una órbita terriblemente densa de decenas de miles de cuchillas de viento que giraban a tal velocidad que se superponían, afilándose unas a otras en cada pasada y creando una cúpula blanca brillante que parecía sólida desde la distancia. Kakashi vio los sellos y la esfera y supo que no podrían esquivar el jutsu. El alcance sería demasiado amplio y la velocidad demasiado alta. Inmediatamente concentró su chakra y comenzó a realizar sellos con las manos, pero Gai lo detuvo poniéndole una mano en el hombro. «Conserva tu chakra», dijo, y luego se colocó frente a Kakashi. El aura verde que rodeaba a Gai se tornó aún más violenta, su piel se enrojeció a medida que su chakra se desbocaba, sin las restricciones naturales del cuerpo. El vapor se elevó a su alrededor en una columna, distorsionando el aire. Sexta puerta. Puerta de la visión, ábrete. Danzm soltó la esfera, que avanzó a una velocidad vertiginosa para un objeto de ese tamaño. La esfera se expandió al instante, liberando el horror que contenía en su interior. No era una tormenta, sino una boca giratoria hecha de cuchillos invisibles, ansiosa por devorar todo lo que se interpusiera en su camino. Los árboles de los alrededores se vieron obligados a inclinarse hacia la esfera, arrastrados por el vacío. El árbol más cercano fue partido por la mitad, luego 2 cortes más atravesaron la madera, después 4, 8, 16, y así sucesivamente, hasta que los cientos de cortes que se entrecruzaban redujeron la madera y las hojas sanas a una fina pulpa de aserrín y celulosa suspendida en el aire, que pronto desapareció con el viento, al igual que todos los demás árboles que se interponían en su camino. Donde la esfera tocó el suelo, dejó una cuenca pulida. Los cortavientos eran tan afilados y numerosos que molían la tierra hasta convertirla en arena fina antes de llegar a la roca madre y pulirla hasta dejarla como un espejo. Gai no se inmutó ante las decenas de miles de cortavientos que giraban en una caótica red entrelazada. El sonido era tan abrasivo, horrible y ensordecedor, como los gritos de los habitantes del infierno, pero tenía a su mejor amigo con él y no podía permitir que le hicieran daño. Ese hecho solo lo hizo más fuerte. Bajó su centro de gravedad, sus músculos se tensaron hasta que la tela de su mano amenazó con desgarrarse. Pavo real matutino. Rugió. El chakra azul iluminaba sus puños con tal intensidad que a Kakashi le palpitaba la cabeza de dolor al intentar seguir los golpes, obligándolo a cerrar los ojos. Cada golpe era tan rápido, tan cargado de energía cinética, que la fricción contra el oxígeno lo encendía. Un puñetazo se convertía en 10. 10 en 100. En cuestión de segundos, un abanico de brillantes llamas dorado-anaranjadas surgió ante él, un plumaje celestial que iluminó los alrededores con el calor de un segundo sol. Cuanto más golpeaba, más grande se hacía el plumaje, hasta que alcanzó el tamaño suficiente para interponerse entre el vacío que se cernía sobre él. Cuando los dos jutsu se encontraron, el bosque fue testigo de un apocalipsis localizado. Los cortavientos buscaban destrozar. La presión del aire llameante buscaba incinerar. El punto de impacto era un anillo blanco e incandescente de puro desplazamiento. La fuerza centrípeta del huracán de Danzm se encontró con la explosión centrífuga de los puñetazos de Gai. Más allá del radio inmediato del choque, el bosque fue reestructurado por la violencia. Árboles a 50 yardas de distancia quedaron reducidos a astillas por las brisas perdidas que escaparon del vacío de la esfera. Las rocas se redujeron a guijarros, luego a polvo. El calor del fuego de fricción de Gai convirtió la humedad del aire en una niebla blanca cegadora, que luego fue instantáneamente azotada en un frenesí ciclónico por el viento de Danzm. Fue una cacofonía de cortes y llamas, una aterradora demostración de lo que dos Chunin muy diferentes podían lograr cuando se liberaban de las ataduras de la restricción. A medida que los últimos ecos de los gritos del pavo real matutino se desvanecían y el rugido del huracán se convertía en un silbido gutural, el polvo comenzó a asentarse. La devastación fue total. En un radio de cientos de metros, el bosque había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un páramo. El viento había esculpido surcos profundos y rítmicos en el terreno, creando una topografía de cicatrices que tardarían décadas en sanar. Pero en el centro de las ruinas se alzaba Midgai.
Su maestría en el taijutsu se manifestaba en el contraste absoluto con su entorno. En el semicírculo exacto delimitado por el alcance de los puños de Gai, la tierra permanecía intacta. Ni una sola brizna de hierba se había quemado. Ni una sola piedra se había movido. Era un santuario en medio de una tormenta de destrucción absoluta. La mirada de Kakashi se posó en una flor roja en el suelo, entre los pies de Gai y la abeja que se había posado sobre ella. Levantó la vista y vio a Gai, con el pecho agitado en espasmos leves y bruscos, la piel en carne viva y roja. Se enderezó y respiró hondo. Gai, ¿estás bien? Su amigo desapareció, dejando tras de sí una fuerte ráfaga de viento y una nube de polvo. Danz muía. Respiraba con dificultad, su cabello estaba empapado de sudor, pero su chakra seguía vibrando. Aquella euforía aún corría por sus venas. Se sentía invencible, pero no podía quedarse a luchar. No pudo ver si el duro había sobrevivido gracias a su jutsu, pero sí sintió la defensa de Midgai. Era extremadamente poderosa. Sabía que aquel hombre era un especialista en taijutsu y un shinobi talentoso. Gai no sería Chunin si no lo fuera, pero nunca le había prestado mucha atención mientras ascendía de rango. Midgai nunca fue activo en los círculos sociales y políticos importantes, a diferencia de la mayoría de quienes ocupaban su posición. Lo único destacable de Gai era su impecable historial de misiones y su conexión con el clan Akimichi a través de su líder, Akimichi Chinza, quien era su maestro. El clan Akimichi había presionado para que Gai ascendiera a Chunin a pesar de que nunca les juró lealtad. Aparte de eso, no era más que un musculoso con una personalidad peculiar y un gusto aún más extraño para la moda. Danzo lo había subestimado. Se giró al oír explosiones repetidas y, corriendo por el cielo, vio a Gai. Cada una de sus patadas generaba la velocidad y la presión suficientes para impulsarse por el aire. Danz frunció el ceño y se giró para encarar a su perseguidor, arrastrando los pies por el suelo mientras realizaba sellos con las manos. Si un ninjutsu de rango A no era suficiente, solo necesitaba realizar un segundo. Su energía física había disminuido con la edad, pero su energía espiritual no había hecho más que aumentar. Gracias a los injertos celulares del primer Hokage, su energía física se disparó y actualmente poseía el doble de chakra que en su mejor momento. Liberación de viento. El borde del horizonte exhaló una fina y brillante línea de aire impregnada de energía del chakra del viento que se expandió instantáneamente formando un disco horizontal más delgado que un cabello. El anillo giraba a tal velocidad que parecía inmóvil, de no ser por la presión del vacío en su borde, que parecía atraer el entorno hacia sí. Danz extendió las manos hacia Gai, que corría por el cielo, y lanzó el anillo del horizonte hacia él. El anillo permaneció en silencio, ignorando toda resistencia del viento, y prácticamente se dirigió como un relámpago hacia su objetivo. Gai dejó de patear al aire y se detuvo. No tenía intención de esquivar la hoja anular y, en cambio, adoptó una postura de combate. Pavo real matutino. Cada golpe incendiaba el aire. Antes, los proyectiles llameantes de aire comprimido se dispersaban sobre un área para detener la esfera de vacío de los cortadores de viento, pero ahora, cada uno de ellos era impulsado directamente hacia el disco. El anillo absorbió el fuego al instante, extinguiendo las llamas de inmediato. Pero a medida que más y más golpes impactaban en el anillo, el disco comenzó a calentarse hasta que, de repente, se incendió, transformándose de un disco de viento puro en un disco de fuego crepitante, aumentando instantáneamente su potencia de fuego. ¡Idiota! Se burló Danzum, sintiéndose confiado al ver que el disco no solo se había ralentizado, sino que ahora estaba ardiendo. Se dio la vuelta al instante y reanudó la huida mientras concentraba su chakra. Filo del horizonte iba a atravesar a Gai, matándolo sin duda, pero si el hombre y su robusto cuerpo sobrevivían, estaría listo para terminar el trabajo. Ni un atisbo de nerviosismo o duda cruzó por la mirada de Gai. Simplemente siguió lanzando puñetazos, sus manos y brazos como una mancha borrosa mientras empujaba aire comprimido y fuego hacia el disco que volaba hacia él. No intentó esquivarlo, solo continuó golpeando. Los ojos de Danz se abrieron de par en par al ver que el suelo se iluminaba repentinamente. Se giró y vio un centenar de proyectiles llameantes que surcaban el cielo, todos dirigiéndose hacia el filo del horizonte. Era un bombardeo constante e interminable, y para su horror, vio cómo el disco, que cortaba todo lo que tocaba, disminuía su velocidad hasta detenerse. Gai no se detuvo y siguió golpeando incluso mientras caía del cielo. La andanada comenzó a empujar el disco hacia atrás hasta que ya no pudo soportar el embate y explotó en oleadas de fuertes vientos.
Danzo volvió a oír el sonido de explosiones repetidas y supo que Migai venía a por él. Inmediatamente comenzó a realizar sellos manuales para otro ninjutsu de rango A, esforzándose al máximo. Migai podía protegerse contra uno, e incluso sorprendentemente contra dos, pero tres debía ser el límite. Sin embargo, a mitad del proceso, su chakra se descontroló repentinamente sin que él tuviera la culpa. Sintió arcadas y un dolor agudo cuando unas finas ramas brotaron de su boca. La repentina ocurrencia lo hizo tropezar, pero logró recuperar el equilibrio, aunque había perdido todo su impulso. Danzo agarró las ramas que sobresalían de su boca y extrajo un follaje de casi 1 metro de largo, que parecía provenir de su estómago. Estaba cubierto de fluidos, sangre y las membranas internas de su cuerpo, igual que la última vez, solo que a una escala mucho peor. Intentó ponerse de pie, pero sus articulaciones se entumecieron y bajó la mirada hacia sus manos, pálidas como el hueso, distintas de las marcas que cubrían su cuerpo. Por desgracia, no tenía tiempo para preocuparse por su salud deteriorada. Danzo alzó la vista y vio a Gai atravesar el viento, dirigiéndose directamente hacia él. Su chakra seguía desorganizado y no había tiempo para realizar un ninjutsu que le sirviera de algo contra Gai. Si el ninjutsu no iba a funcionar y el taijutsu sería peor que simplemente rendirse, entonces solo quedaba una opción. Cuando Gai se acercó, sus miradas se cruzaron. Danzo inmediatamente envió su chakra para lanzar un genjutsu ocular asistido por el Sharingan. Al trasplantar el ojo de Uchiha Shisui, adquirió el conocimiento de sus capacidades. Obtuvo el conocimiento del Mangekyou Sharingan y del poder único que residía en el ojo de Shisui. Ya tenía cierta intuición al respecto antes de obtener el ojo, pero todo se hizo evidente tras conseguirlo. Kotoamatsukami, un genjutsu de altísimo nivel, gracias a su capacidad para asegurar que la víctima jamás se percatara de haber sido manipulada mediante la implantación de experiencias, sentimientos y recuerdos indistinguibles de la realidad. Era un poder que cambiaría el mundo, y Danzo lo habría usado inmediatamente al día siguiente de robar el ojo para tomar el control de la aldea oculta de la hoja, de no ser porque Shisui lo había usado antes, provocando que el poder entrara en una forma de recuperación estimada en 1 década, pero con las milagrosas habilidades curativas otorgadas por las células del primero Kage, esa recuperación se redujo a más de la mitad. Calculó que necesitaría como máximo 2 años para volver a usar el poder, así que no podía usarlo todavía. Sin embargo, el Sharingan de Shisui aún poseía una potente capacidad de genjutsu. Danzo envió su chakra al cuerpo de Gai a través del medio ocular, pero este perdió el control repentinamente. Esta vez, no fue por las células del primero Kage. El chakra que recorría el cuerpo de Gai era tan violento que aplastó el chakra ajeno antes de que pudiera alcanzar su destino. De forma similar a cómo se rompe un genjutsu interrumpiendo el chakra del objetivo, pero mucho más severo y ocurrido antes de que la ilusión pudiera siquiera consolidarse. Danzo no podía creerlo. ¿Cómo era posible que aquel hombre siguiera en pie con ese chakra tan poderoso recorriendo su cuerpo? Ni el aura verde violenta ni la piel roja podían reflejar adecuadamente lo que ocurría en su interior. Una vez más, había subestimado al monstruo llamado Migai. En su estado actual, Gai no podía controlar su propio chakra, lo que hacía imposible el uso de cualquier ninjutsu, a la vez que lo hacía prácticamente inmune a los genjutsu de todo tipo. Torbellino de fuerza baja de hoja violenta. Gai apareció frente a Danzo, propinándole una patada giratoria en la cabeza con toda la fuerza de la sexta puerta. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 6. Votar quedan 2. Capítulo 508. CH13, 27, 508. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon@ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Danzo recordaba la quemadura que le había provocado el ninjutsu de Hiruzen la última vez que lucharon. También recordaba las muchas veces que había sido golpeado por jutsus poderosos, pero nada se comparaba con el pie de Gai en su rostro. Su cráneo se hundió al instante, y eso fue solo el comienzo. Esa misma bota le rompió el cuello, dejándole la médula espinal seccionada, huesos fracturados y músculos desgarrados. El daño se extendió hasta sus hombros. La patada fue tan angulada que, en lugar de alejarse volando, Danzo se estrelló contra el suelo, destrozándole la caja torácica y haciendo que los huesos se rompieran y salieran de la piel. El suelo cedió con la misma facilidad con que se le habían partido las costillas. No podía respirar. Los nervios de su cerebro que controlaban la respiración estaban dañados.
Aunque eso no importaba, pues tenía los pulmones perforados en varios puntos. Danzm se estaba muriendo. Sus dedos, atados con sellos de mano, se aflojaron al perder fuerza y concentración. Una fría oscuridad se apoderó de su cuerpo y su visión. Guy no bajó la guardia, pero un profundo ceño fruncido se dibujó en su rostro. 2 largos y consecutivos pavos reales matutinos habían sido agotadores para su cuerpo. Una vez que se relajara, probablemente le esperaba un dolor insoportable. Finalmente has muerto, Lord Danzm. El cuerpo de Danzm desapareció como si hubiera sido un espejismo todo el tiempo. Los instintos agudizados de Guy le gritaron cuando una mano se posó sobre su hombro. Sí, morí, pero luego volví, dijo Danzm, de pie detrás de él. Todas sus horribles heridas habían desaparecido como una ilusión. El aura verde de Guy se intensificó al girar bruscamente, pero su cuerpo se negó a obedecer su orden, quedando repentinamente paralizado. Juinjutsu. Sello de automaldición, recitó Danzm, y gruesos sellos rojos ardientes se extendieron por todo el cuerpo de Guy antes de solidificarse en negro. ¿Qué? Eres fuerte, Juningai. Digno de ser un orgulloso shinobi de la aldea oculta de la hoja. Danzm observó la espalda del hombre cuyo chakra era tan violento que cualquier genjutsu normal resultaba inútil contra él. ¿Qué era un genjutsu? Era aplicar una ilusión a los sentidos de una persona, haciéndole experimentar cosas que no eran reales. Incluso el legendario Kotoa Matsukami, un genjutsu tan vívido que solo podía percibirse como realidad, era, en esencia, igual que cualquier otro genjutsu. Pero ¿y si existiera un genjutsu que no atacara a las personas? En cambio, engañaría al mundo aplicando una ilusión a la realidad misma, permitiendo al engañador controlar lo que es real o no. Izanagi, el genjutsu prohibido de los Uchiha, sacrificaba la luz de su preciado Genjutsu, pero a cambio, les permitía burlar a la muerte misma. Se le consideraba un Kinjutsu, y cualquier Uchiha que se atreviera a usarlo era tachado de traidor, ya que cegaba su Sharingan. Danzm no se quedó mucho tiempo y retrocedió al instante, pues sabía que, tras usar Izanagi, no le quedaba mucho tiempo. Había sacrificado el ojo de Shisui, dejando a Kotoa Matsukami fuera de su alcance para siempre. Hacía menos de un día que había trasplantado el ojo. Ni siquiera estaba seguro de que fuera a funcionar. Lo mínimo que podía hacer ahora que el jutsu había dado resultado era proteger su vida. Inmovilizar a Guy no fue suficiente, pues no era la única fuente de peligro. Danzm mordió el pulgar para sacarle sangre, realizó sellos con las manos y proyectó una fórmula de jutsu en el aire. Jutsu de invocación. Baku, devorador de pesadillas, mátalo, Baku, dijo Danzm mientras huía. La gigantesca nube de humo invocada se dispersó cuando una quimera elefantiásica, de aspecto gigantesco, se abalanzó sobre ella. Era predominantemente de color naranja oscuro, a excepción de su trompa, sus patas y las marcas alrededor de sus ojos. Baku tenía patas rayadas que recordaban a las de un tigre, enormes colmillos, garras afiladas y lo que parecía ser una barba. Era una criatura legendaria. El tapir barritó como un elefante mientras expulsaba humo blanco de su trompa. El suelo se agrietó bajo los pies del monstruo mientras cargaba contra Guy, quien no pudo moverse. ¿Qué hay detrás de mí?, gritó Guy, incapaz siquiera de girar el cuello. El golpe demoledor nunca llegó, pues una enorme palma impactó a Baku por el costado, haciendo volar por los aires a la quimera tapir. Danzm miró hacia atrás, irritado, mientras Akimichi Chinza golpeaba el costado de Baku con su gigantesca palma, resultado del jutsu de tamaño múltiple parcial. Habían llegado refuerzos y sus posibilidades de escapar se desvanecían. Por si fuera poco, Danzm volvió a oír esas malditas explosiones repetidas, lo que solo podía significar una cosa. Miró al cielo y no vio nada, hasta que el suelo tembló cuando Guy aterrizó frente a él. El Juinjutsu de atadura se había roto por una liberación de chakra extremadamente poderosa, algo posible debido al chakra de las 8 puertas que fluía violentamente dentro del hombre. Danzm no tuvo ninguna oportunidad, ya que el puño de Guy impactó en su rostro con una fuerza igualmente monstruosa. El ojo de Guy se contrajo cuando Danzm desapareció. Un instante antes, sintió cómo se le rompían los huesos de la órbita ocular bajo los nudillos. Al siguiente, estaba balanceándose por los aires. ¿Otra vez?, dijo, volviéndose para ver a Danzm huyendo. Se giró para perseguirlo, solo para verse atrapado por una poderosa succión. Guy frunció el ceño ante la fuerza de succión del tronco de Baku, tan fuerte que ni siquiera patalear en el aire bastaba para escapar. Guy podría escapar, pero requeriría un esfuerzo que podría dejarlo en una condición delicada.
Danzm había sobrevivido de alguna manera a 2 de sus ataques, pero tal vez otro pavo real matutino sería suficiente. Pero ahí terminaría todo. No podría usar sus brazos sin un gran riesgo de fracturarlos. Esto no habría sucedido si hubiera tenido algo de tiempo entre sus pavos reales matutinos consecutivos, pero usar su movimiento especial varias veces tan seguidas había ejercido demasiada presión sobre sus brazos. Me falta preparación física, dijo Guy, respirando hondo para prepararse. Si no pudiera usar los brazos, seguiría luchando con las piernas. Pero entonces, la succión desapareció repentinamente. Guy se giró y vio a Chinza, que había salido disparado, golpeando a Baku con su bastón descomunal, sostenido por manos igualmente descomunales. La bestia barritó y cayó de rodillas con una mirada furiosa, fijando su mirada exclusivamente en Chinza. «Vamos, Guy», gritó Chinza. Una vez más, Danzm encontró a Guy justo encima de él. A diferencia de los 2 pavos reales matutinos anteriores, la lluvia de puñetazos fue dirigida directamente a Danzm. Guy parpadeó. El extraño fenómeno había ocurrido una vez más. Justo cuando le había infligido un daño letal a Danzm, el hombre desapareció. Dejó de golpear y, como esperaba, sintió una tremenda tensión y fatiga en los brazos, los hombros e incluso en el torso. De repente, una densa humareda opaca surgió en oleadas circulares concéntricas cada vez más grandes, cubriendo toda la región. A unos cientos de metros, Danzm, completamente ileso, corría a través del humo hacia el bosque intacto. Tenía el ojo derecho cerrado y la luz de su Sharingan había desaparecido por completo. La protección de Izanagi había terminado. Sintió un profundo pesar. Su mejor vía para hacerse con el control de la aldea oculta de la hoja, por la que había pagado con la sangre de algunos de sus mejores talentos, se había esfumado. Después de hoy, Root sería solo una sombra de lo que fue. Estaba una vez más lejos de su objetivo, pero tenía que escapar para poder vivir y planear otro día. Sin embargo, justo en ese instante, Danzm escuchó el trinar de 1000 pájaros. Giró la cabeza bruscamente, pero la cortina de humo le impedía ver con claridad, al igual que a sus enemigos. Ataque Kakashi estaba cerca. Danzm inmediatamente realizó sellos con las manos, pero ya era demasiado tarde, pues el trinar se intensificó hasta quedar justo detrás de él. No tuvo tiempo de completar su ninjutsu ni de darse la vuelta para defenderse. El brazo de Kakashi, impulsado por su Chidori, le atravesó el corazón desde la espalda. Danzm bajó la mirada hacia la palma de la mano, que crepitaba con rayos azules que emergían de su cuerpo. Si hubiera sido hacía tan solo unos segundos, podría haber hecho desaparecer la herida como una ilusión, doblegando la realidad a su voluntad. Sin embargo, ahora se encontraba indefenso. Ojalá hubiera podido tener más Sharingan. ¿Sabías lo de Izanagi?, dijo Danzm, con sangre brotando de la comisura de sus labios. Ni siquiera las células del primer Hokage pudieron ayudarlo a recuperarse ata herida. ¿Izanagi? No puedo decir que lo sepa, respondió Kakashi, retirando el brazo. No sé cómo lo hiciste, pero supongo que tuvo que ver con el Sharingan. Tu ojo se fue cerrando gradualmente durante el último minuto. No vi ninguna herida evidente a pesar de que te destrozaron el cráneo, así que tuvo que ser algo, porque no creo que fueras tan tonto como para dañar el Sharingan de Shisui frente a Guy. Siempre has sido inteligente, susurró Danzm, sintiendo que su cuerpo se enfriaba. Al final, no pude convertirme en Hokage, Hiruzen. Danzm reflexionó sobre su vida y la forma que había tomado. Mientras Hiruzen era como una hoja de árbol sobre la que brillaba la luz, él no era más que un cimiento oculto en la oscuridad. Sentía celos. También quería ser esa hoja resplandeciente. Quizás sabía que jamás se haría realidad, así que aceptó su papel en la oscuridad, transformándolo en algo, sirviendo a la aldea desde las sombras. Sin embargo, al final, a pesar de la enorme magnitud de su labor, no pudo aceptarlo y seguía deseando ser la hoja resplandeciente. Al final, no logró alcanzar al hombre que siempre corría delante de él, al que una vez llamó su mejor amigo. Una parte de él simplemente deseaba estar en el mismo escenario. ¿Alguna última palabra?, preguntó Kakashi. Incluso en su estado actual, Danzm podría matar a Kakashi con un Huinjutsu sacrificial, pero eso solo perjudicaría a la aldea oculta de la hoja. Ya había causado demasiado daño. Sus Chunin de la raíz habrían sido valiosos para la aldea, pero Danzm solo podía suponer que al menos algunos de ellos estarían muertos al final del día. Lo mismo podría decirse del Chunin del lado de la hoja. Se giró para mirar a Kakashi, que estaba detrás de él. El joven prodigio se había convertido en un hombre apuesto en un abrir y cerrar de ojos. Pensó en Migai y su poder monstruoso.
Si la sexta puerta era tan terriblemente poderosa, entonces solo podía preguntarse cuán fuerte sería la séptima puerta. Incluso recordó los pocos segundos que había visto al líder del clan Akimichi, que había llegado en el último momento. Shinza había sido capaz y confiable desde su juventud. La aldea oculta de la hoja estaba en buenas manos. Díganle a Hiruzen que renuncie. Permitan que la próxima generación tome el relevo, dijo Danzum, con una respiración tan agitada que sus estertores de muerte se hicieron audibles. Danzum perdió toda su fuerza y su cuerpo cayó. Kakashi lo sostuvo mientras caía, apoyando suavemente su cuerpo en el suelo. Dile a Hiruzen que me entierre en la aldea y que lo oculte de mi clan y de todos los demás, continuó Danzum. El dolor disminuía lentamente. Su fin se acercaba. Si el clan Shimura supiera que su cuerpo había sobrevivido, estarían obligados a enterrarlo en el cementerio de su clan. Tales eran los lazos entre clanes, aunque eso les acarreara problemas. Dile que plante un retoño sobre mi tumba. Que me use para crecer, hasta convertirse en un árbol poderoso. Y con eso, Shimura Danzum, el shinobi de la oscuridad, cerró los ojos para siempre. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.